otro toma un marrón. Si prefieren los 24 verdes, uno puede elegir. En esta perla hay otro seminario de Lacan, muy notablemente otro. Y lo que Lacan agrega entonces es que el fantasma, apoyo de mi deseo, está en su totalidad en el costado del otro. S barrado y A, página 40. Por lo cual, si el fantasma se trata de algo, no se trata de mi realidad, porque está totalmente del lado del otro. Lacan dice totalmente del lado del otro, y como ustedes ven, del lado del otro queda ese barrado y A minúscula, y en todo caso de mi lado, acá lo llaman mi lado en ese caso, de mi lado queda el A mayúscula tachado. No sé si ven el fantasma. ¿No? Sí, ¿no? Ya me fui al... Bien. Bueno, lo último. Ahora vamos a atacar la realidad. Yo proyecto mi realidad interna sobre la realidad externa. La realidad externa, si somos maduros y genitales, la realidad externa es la realidad. Para Lacan la realidad directamente es un principio de fantasma colectivo. Eso es 1975, el último Lacan. El principio de realidad. El principio de realidad es un principio de fantasma colectivo. Con lo cual, cuando le pedimos a alguien que se adapte a la realidad, lo que lo estamos forzando es que se adapte al sentido común, que se está imponiendo en esa familia, en ese sector, en esa época. Bueno, Lacan plantea una relación específica del fantasma como la lógica de la fórmula del fantasma en relación a la realidad. De hecho, prácticamente podría ser pensado, además de los argumentos que yo di, especialmente para una concepción de la realidad. El fantasma es marco o sostén de la realidad. Para pensarlo, Lacan propone que la estructura de la realidad es equivalente a un plano proyectivo. El plano proyectivo es... Si me siguen, no van a entender nada, pero van a saber lo que es. ¿Se acuerdan los ejercicios de matemática? Ustedes le decían al profesor, no entiende. El profesor decía, no importa si entiendes, no tenés que hacerlo. ¿Cuándo te dio? 8, está bien, es eso. Pero no entendí, no hay nada que entender. Es importante no entender, ¿eh? Hay que soportar no entender. Para ser analista hay que practicarse en entender. Hay que entrenarse en no entender. El plano proyectivo es el plano cartesiano. ¿Se acuerdan, no? Una creación de un filósofo matemático, es una creación, no es algo que surgió de la naturaleza. Más la obra de los pintores del Renacimiento, que le agregaron el punto de fuga al infinito. ¿Sí? El plano proyectivo es el plano cartesiano completado con todos los puntos al infinito. Todos los puntos al infinito. Tendría que deducirlo porque es muy mecánico esto. Todos los puntos constituyen una línea. Con lo cual, es el plano cartesiano cerrado con la línea al infinito, que nunca tiene que olvidarse que es línea de fuga al infinito. O sea, no se puede tocar. En los cuadros que hay proyección de los palitos de la luz en la ruta, que es al final, donde se tocan las dos rectas que representan la ruta, donde se toca, ¿qué hay? Un color. Porque el punto de fuga al infinito no se puede poner en el cuadro. En el cuadro que ustedes encontrarán pigmento negro, rojo, azul, verde, no van a encontrar el punto de fuga. ¿Entienden? No es que hay un agujero. Si hubiese un agujero en la tela, y si un agujero, esos pintores hacían muchos agujeros en la tela. Trabajaban mucho con el agujero y el espejo. Pero el agujero tampoco responde al problema, es agregarle al plano matemático, una pura abstracción, al plano matemático una segunda abstracción, que son los puntos ideales, o sea, exclusivamente abstractos, que no es posible hacerlos equivaler en el plano cartesiano. Yo puedo representar un círculo, y de hecho puedo escribir un círculo en el plano en función de una función matemática, ¿sí? Pero el punto de fuga al infinito no lo puedo incorporar al plano. ¿Entienden? Quiere decir que tenemos una abstracción de doble nivel.
Con lo cual, para Lacan, la realidad es una mera abstracción. Una pura abstracción o inclusive una abstracción de dos niveles. Plano cartesiano más plano proyectivo. Que produce, por la unión de todos los puntos al infinito, la línea al infinito que produce un plano cerrado. La teoría de Lacan de la realidad es que es pura abstracción, no hay objeto material que sea localizable allí, ni que se pueda extraer de allí, es intangible, invisible, pero además es cerrada. Con lo cual la teoría que Lacan nos ofrece, interesantísimo en la clínica, es si la realidad opera, ya que esa es la función del fantasma como sostén y marco de la realidad, si funciona abierta o cerrada. O sea, lo que aporta Lacan es si la realidad opera cerrada, así, o si opera como se la ve operar. En casos de psicosis, así, con dos asíntotas que hacen acá a la realidad algo cerrado y aquí a la realidad algo abierto. ¿Qué quiere decir abierto o cerrado? Que es posible o imposible. O sea, entra adentro de ese marco todo lo que para mí es posible y queda por fuera de ese marco lo que para mí es imposible. Cuando ustedes escuchan el texto de un paciente esquizofrénico, a mí me persiguen los militares porque mi papá militaba, y ustedes dicen, ¿qué se trata de este caso? ¿Será un perseguido político? Puede serlo. Después de escuchar algunas coordenadas que dicen, no, eso es. ¿Qué dice el psicoanalista? Eso es imposible. Ahora, ¿el paciente se lo plantea como imposible? ¿Qué plantea el paciente? ¿Usted me cree o no me cree? Porque lo que se ha perdido por la falta de cierre es la categoría lógica de lo imposible. Y entonces todo prácticamente pasa a ser posible. ¿Entienden la diferencia? Son escrituras que las presento como si fuesen euclidianas. ¿Está enmarcado o está abierto? No se destaca mucho, pero estos son lugares de fuga de la clínica. Y entonces, finalmente, yo dije 6 veces finalmente. ¿Cómo es que se cierra o no se cierra? Porque es una fórmula lógica. Y para Lacan es la lógica lo que da apoyo a la realidad. Preparé para 7 horas. Última cita. ...1973... página 1507 de Patou Lacan, traducido por mí. Dice así: esto sucede, Lacan dice así, esto sucede con un ser, como se dice, viviente, del cual lo menos que se puede decir es que se distingue de los demás por el hecho de que, como dice Heidegger, habita el lenguaje. ¿Por qué hace falta una fórmula lógica del fantasma para sostener la realidad? Porque habitamos en el lenguaje, no habitamos en el mundo 3D. Igual hay una diferencia que no está en este párrafo. En otro párrafo Lacan dice que nosotros, en Leturdi dice que habitamos el lenguaje como exiliados. Pero no importa, habitamos en el lenguaje. No es lo mismo habitar como argentino o argentina que habitar Argentina como un exiliado. No es lo mismo. Este ser se distingue por esa morada, la cual es una morada fofa. O sea, si habitamos en el lenguaje, el problema que nos vamos a encontrar es que es una morada fofa, blanda, no da sostén. Por metáfora y metonimia, no tenemos de dónde sostenernos, ya que habitamos en el lenguaje. Está sacando Lacan las consecuencias de las afirmaciones. Fofa en el sentido de que lo hace plegarse a ese ser hacia toda suerte de conceptos. Como dije para empezar, Begriff. Es el término alemán para concepto, idea,
pero se utiliza para concepto. Lacan lo toma de Frege. Frege es el lógico que renovó la lógica desde Aristóteles para acá, el más fuerte, porque la convirtió a la lógica en una pura escritura. Esa pura escritura se llama Begriffsschrift, escritura de concepto. Es un neologismo creado por Frege. Entonces Lacan dice, fofa en el sentido de que lo hace plegarse a ese ser hacia toda suerte de conceptos. Como dije para empezar, Begriff, que no son sino toneles. Acá hay todo un chiste porque el padre de Heidegger era fabricante de toneles, era tonelero, no importa eso. Pero, escuchen, que no son sino toneles. Los conceptos son los que nos sostienen. El concepto escrito en fórmula lógica. Para cada uno, la lógica del fantasma. Es como está sostenida la realidad, como qué es posible o qué es imposible, abierta o cerrada. Porque no lo aporta el lenguaje. Y en el mundo donde vivimos, los objetos tridimensionales están desaparecidos. Como dije, para empezar, Begriff, que no son sino toneles, todos ellos, a cada cual más fútil. Es decir, con fugas. O sea, no es que Lacan diga que el concepto matemáticamente escrito sea un metalenguaje completo, como dicen quienes critican a Lacan cuando utiliza la matemática, siempre lo aclara. Aún el concepto tiene fugas, y por esas fugas se escapará quizás lo principal o no del asunto, pero entonces la fórmula del fantasma da una nueva teoría del vínculo sujeto-objeto, una nueva forma de concebir sujeto, una forma novedosa de concebir objeto, pero fundamentalmente una nueva forma de concebir la realidad. La realidad, para Lacan, es donde habitamos, en función de que, como habitamos en el lenguaje, nos deslizaríamos metafórica y metonímicamente todo el tiempo, salvo que logremos ahí un punto de real, tocar un punto de real. Y para Lacan, tocar un punto de real es lógica, es demostrar un argumento lógico. Bueno, hasta aquí, gracias. Bueno, los dejo con Héctor Yankelevich. Buenas noches. Lo que yo creía que tenía que traer hoy, creo que no me equivoqué. La pregunta que hace que yo les voy a contar esto no es solamente que sea un seminario de Lacan, sino es por qué es tan difícil en análisis llegar al fantasma. Es el que voy a hacer la continuidad de lo que les fue expuesto antes. Después de dar la lógica del fantasma, que ha sido expuesta en sus grandes líneas, por Alfredo, y no puede ser menos que en sus grandes líneas, porque la lógica del fantasma le llevó a Lacan todo un año dando seminario todas las semanas, o sea, en 2 horas, semana por semana. La cuestión, lo que abre Lacan acá con el discurso del analista, él no lo dice, yo se lo planteo así, es que hay que intervenir de una determinada manera porque al fantasma no se llega inmediatamente, ni mucho menos. Esto que yo escribí ahí es el discurso del analista. Bueno. Resulta que yo escribí en Francia hace 25 años un trabajo sobre esto, porque hay cosas que Lacan escribe y no ha dicho jamás por qué las escribía. Tal es así, les cuento algo que ustedes no tienen por qué saber, que hubo gente que intentó escribir esto de otra manera y Lacan tenía crisis de nervios en público. Y decía, no se puede escribir de otra manera. Pero nunca explicó por qué hay un lugar de la verdad, por qué
hay un lugar del semblant, por qué hay un lugar, digamos, del otro. Primero lo llamo del goce y después voy a explicar por qué. Y por qué esos 4 lugares no cambian, no permutan. ¿Y por qué los llamo así? Es decir, que esto me está trabajando hace mucho tiempo y en realidad es la clínica. Aparte de que, bueno, que hay que leer Lacan muchas veces, en distintas versiones, es cierto, no en traducción. Entonces, primero, digamos, el objetivo clínico es cómo llegar al sujeto y al objeto. Porque hay una cierta cosa imaginaria que uno puede ir delineando en lo que pasa en las sesiones. Pero si uno quiere ser riguroso, eso no sirve, no basta para saber por qué se delinea. Como bien los sacerdotes, pues todavía de repente, no sé cómo poner los acentos en castellano, pero y voy a tratar de demostrar por qué primero puso el goce y después el otro. No son cambios de punto de vista, no es que Lacan se corrija, es una lógica rigurosa hecha bajo la forma de un aparente acto fallido. El acto fallido es una intervención interpretativa en Lacan. No digo que cuando era viejo no tenía acto fallido, pero cuando estaba en plena posesión de sus facultades, poner una cosa, después tacharla, poner otra, por el estilo interpretativo lacaniano, eso es teoría. Está diciendo algo que no va a teorizar y que nos va a dejar a nosotros, si podemos. Sí, Lacan dejó el seminario lleno de trampas lógicas, de enigmas. Y cuando yo lo escuchaba y lo leía en Francia, me daba cuenta que yo lo entendía perfectamente, ¿no? Pero me daba cuenta que era enigmático, que me daba pistas, pero no decía. Sí, él era tan enigmático, Lacan, cuando se estaba con él como cuando daba el seminario. Lo que no quiere decir que en el seminario no haya una lógica rigurosa y que cuando él afirma algo está repensado. Pero de todas maneras hay algo explícito y hay una cantidad de cosas implícitas que él dejó para ser leído durante cientos de años. Es cierto. Les estoy dando Zakouski, hors d'oeuvre, estoy dando appetizers. Es la única manera de leer Lacan, es decir, que a mí yo salivo cuando tengo un problema y tengo que escribir para solucionar el problema que me causa el texto. Por ejemplo, ¿por qué Lacan pone que hay un lugar ahí abajo a la izquierda de la verdad? Y después hay un movimiento de izquierda a derecha, que él lo va a hacer por flechas que, cuando Lacan lo dibuja, la flecha rompe la barra fálica, la barra de la represión. Por ejemplo, el dibujo que él hace en Roma, cuando da los seminarios, donde da el discurso del capitalista, él penetra, digamos, rompe la barra horizontal y pone la flecha adentro. Ahora, yo quise dar un concepto general hoy del movimiento. Lacan nunca explicó por qué el movimiento era de izquierda a derecha. Yo les voy a decir, porque se me ha ocurrido hace un año más o menos y lo estoy trabajando. La idea de verdad que está ahí implícita, ustedes saben que Lacan usó mucho a Heidegger, lo dio mucho vuelta. Pero esta idea de verdad no es la de Heidegger, tampoco es la de Aristóteles. Queda otra, una sola, que es posible en Lacan, porque la de Platón tampoco es posible, que es la de Hegel.
al uso lacaniano. ¿Sí? La idea de verdad acá es que hay un cumplimiento. Entonces me dice, ¿cumplimiento de qué? Les da una pequeña aclaración. Cuando en castellano se traduce, no es que esté mal traducida. Realización del deseo. La mejor cita de las traducciones de la palabra de Freud, Erfüllung, es cumplimiento. Entonces quiere decir que Lacan, al darle vectores al discurso, le está dando una orientación. Es decir, no hay estructura sin orientación. La estructura lacaniana es siempre orientada y contradictoriamente orientada. Eso se diferencia del estructuralismo. Es decir, hay un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Ese es el problema. El problema es que la verdad es una fuerza que va a ir para arriba y va a mover el discurso y va a ser la fuerza que lo va a transformar retroactivamente. Entonces, para no caer en filosofemas, no les voy a explicar Hegel, etc. Bueno, ustedes saben que Lacan lo estudió muy bien. Y aparte, de todas maneras, el Hegel de Lacan no es el Hegel de su maestro Coyer. No es. Por experiencia, yo hace mucho tiempo leí todo Coyer, que es un genio, es un tipo fantástico, etc. Fantástico para despertar. Pero de todas maneras no es Coyer la idea de Hegel que es lacaniana. La idea que de verdad en Lacan es que la verdad debe dar tres. Es el escondite de la castración. Esto es Lacan, no soy yo. Cuando yo digo que mi idea del grafo, no del grafo, sí, que hay un grafo, que hay una vectorización, que hay una idea de vector en la estructura, que eso es el cumplimiento, esa idea es mía. La cita. Esta es de Lacan. Cache de la castración. Escondite de la castración. La segunda definición de Lacan es el marco significante de la castración. La castración analítica no es el atentado al órgano. Es una manera de imaginarizarlo, el atentado al órgano. El otro día estaba en sesión con un chiquito que está saliendo del autismo y de repente yo le digo algo bueno de él, agarra un tiburón y con los dientes abiertos, con la bocaza abierta, y se lo tira abajo contra su órgano. Le digo algo bueno y el tiburón viene a arrancarle el órgano. Es decir, los significantes se ponen en escena a nivel de lo que aparece como imaginario en la medida que está dejando el autismo, es un ataque al órgano. Pero es imaginario. Pero lo que produce la castración es un cierto encuentro de significantes. ¿Sí? En la medida en que el significante empezó a hacer efecto en él, desde que me vio, hace muy poco, los significantes empezaron a tener vida. Por lo tanto, empezaron a tener vida propia. Y la madre me dice, pero yo no digo que es malo, que es feo, que es tonto. No, ya sé. Son las palabras que empezaron a tomar vida en él. El problema es cómo oponernos a lo que creamos para que salga del autismo. Bueno, de todas maneras no es una cura tipo, pero me viene como ejemplo. La verdad es el retorno de lo sabido pero nunca pensado. Es el retorno de lo siempre sabido pero nunca pensado. Esa es de Freud. Es el paciente que Freud inventa, que le dice,
Yo lo sabía desde siempre, pero nunca había pensado en ello. Eso es una definición de verdad. Ahora, ¿qué quiere decir que para el discurso del analista Lacan escriba la S2 del saber? Porque cada letra, que Lacan no juega un efecto era muy jugador Lacan, ¿no? Con los conceptos y con los analistas que iban a escuchar. Cada letra se define de manera diferente en cada lugar. Él no lo dice. Deja que nosotros nos arreglemos. Es decir, que mi problema era dar, por lo menos del discurso del analista, tengo algunas ideas de los otros, pero me voy a dejar esto. Que el saber esté en el lugar de la verdad, con lo cual quiere decir que no hay coadescencia. La pregunta es ¿cómo está el saber en el lugar de la verdad en el discurso analítico? Yo podría decirlo así, lo digo yo usando una fórmula de Lacan. Y acá voy a decir el por qué traje acá esto hoy. Ese 2, en el lugar de la verdad, susurra en voz baja, pero imposible de acallar, allí donde era el goce del otro, del paciente, yo debo advenir como analista. Si realmente el saber está en el lugar de la verdad, digamos, si Freud y Lacan están en el lugar de la verdad, lo que eso le susurra al analista, muy bajito, pero imposible de acallar, es que allí donde era el goce del otro, del analizante, yo debo advenir como analista. Y eso me va a dar la clave de cómo pensar el objeto A ahí, que no es el objeto del fantasma. Porque el objeto, si A es una letra que sirve para muchas cosas en Lacan. Es el objeto del fantasma. La fórmula del fantasma para acá no es el objeto del fantasma. Es una parte del objeto del fantasma, pero que hace desconocer al objeto del fantasma. El goce del otro. ¿Sí? Acá Lacan da una vuelta. Este seminario, al revés, es un seminario donde hay una vuelta, tanto como el fantasma. ¿Sí? Son momentos de reorganización del seminario, donde Lacan vuelve a redefinir todo, donde utiliza vino viejo y lo ponen odres nuevos, y los odres nuevos le dan otro, digamos, si son odres de roble joven, digamos, cambian el vino, digamos, es decir, que hay que redefinir de nuevo los conceptos. Es decir, que cuando tenemos un concepto, una letra de Lacan, tenemos que decir, bueno, ¿en qué discurso estamos? ¿En qué orden conceptual? Es decir, para demostrar qué está esto. Entonces vamos a ir un poquito a qué es Saint-Blanc. Yo cuando empecé a venir a Buenos Aires, en 84, 87, que venía a dar conferencias, hace tanto tiempo, yo decía, Saint-Blanc no es apariencia. No es apariencia de nada. Apariencia remite a que haya una esencia, una cosa en sí. No es de ninguna manera apariencia. Saint-Blanc tampoco quiere decir guardar el Saint-Blanc, ¿eh? Como se dice acá. Lo más contrario a la idea de Lacan es que el analista tenga que guardar una postura impávida. Es lo más contrario a lo que Lacan estaba siempre haciéndose el payaso. Es muy difícil, nadie podía hacerlo Lacan vivo.
nadie puede hacer lo que hacía Lacan aún muerto. Pero de todas maneras, para mí es una enseñanza de cómo yo, no pudiendo hacer como Lacan, lo sigo a Lacan, que decía, hagan como yo, no me imiten. Bueno. Entonces, Saint-Blanc, en principio es fácil. Il me semble en francés que sí, me parece. Vamos a levantarlo un poquito, vamos a levantar un poquito la mira teórica. Parecer, aparecer, hacer aparecer. Saint-Blanc es la posición en que el analista hace aparecer. Un pequeño detalle. Es y no es lo mismo que lo que Lacan decía, el psicoanálisis es como decía Platón, una opinión verdadera, la ortodoxa. Es una opinión. Lo que pasa es que doxa, acá Lacan no lo va a tomar como opinión. No estamos en el griego de Platón acá. Lacan sin decir nada. Lacan es un lector de griego realmente muy impresionante. La palabra doxa, el verbo de la dokein, antes de Platón, en los sofistas, que Lacan conocía bien, aparte se decía instruir Lacan, llamaba a la gente que más conocía de cada tema y les decía que le hablaran, ¿sí? No solamente de matemáticas, sino de griego antiguo, de fuentes, etc.